En esta sesión vamos a hacer referencia al concepto de globalizaciones fracasadas. Naturalmente no vamos a enumerar todas las globalizaciones fracasadas a lo largo de la historia, porque eso sería como exponer un currículum vitae de fracasos, y no es el caso. Pero sí nos interesa, en relación con este libro de Paolo Prodi, hablar de las globalizaciones fracasadas. Lo haremos muy brevemente, de una manera muy sucinta, apelando a una de las conclusiones que cualquier lector podría extraer tras la interpretación y el análisis de esta obra de Paolo Prodi. Prodi concluye su libro con una serie de observaciones que en esta interpretación, que a lo largo de los vídeos que hemos dedicado vamos a identificar como conclusiones porque tienen una importante actualidad en nuestra vida de hoy, en la vida del siglo XXI. Una de las cuestiones en las que Prodi se detiene mucho al terminar este libro es la que tiene que ver con la globalización, pero claro, a lo largo de la historia ha habido muchas globalizaciones que no han prosperado como tales, pero que sí han surgido, al menos germinalmente, como un intento de globalización. A veces esta globalización se ha hecho en nombre de la guerra, una guerra global, una guerra total. A veces se ha hecho en función de determinadas opciones políticas, una ideología política que se presenta como totalizante, como global en un momento dado, pero que luego tiene que limitarse pues, a un determinado país, a un determinado territorio o a un determinado conjunto de países más o menos aliados entre sí por unas u otras razones. Actualmente asistimos a una globalización que no es un fracaso, sino un éxito en proceso todavía, pero que probablemente dará lugar a desenlaces hasta cierto punto inesperados. Eso se verá sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XXI. Es una globalización que se hace en nombre del comercio, que se hace en nombre del dinero, pero específicamente en nombre del comercio, en nombre del mercado. A esta globalización han precedido históricamente otras que no han tenido la misma fortuna, no han tenido la misma suerte, y aunque mencionaremos algunas de ellas, sí vamos a delimitar qué es exactamente una globalización fracasada. Una globalización fracasada es evidentemente la pretensión de imponer planetariamente, hasta donde el planeta conoce sus límites, un determinado tipo de ideología, de código, de mercado, de religión, de filosofía o simplemente de totalitarismo político. En este caso, la globalización que se impone en clave económica, en clave financiera, en clave mercantil, y naturalmente monopoliza unos derechos mercantiles, unas exigencias mercantiles, unos códigos mercantiles, unas leyes inmanentes al mercado. Pero históricamente, insisto, ha habido otros intentos de globalización política, histórica, geográfica, ideológica, literaria también, que en algunos casos ha prosperado, como es el caso de la literatura española, y en otros casos no ha prosperado, como fue el caso, por ejemplo, de la interpretación global de una literatura en clave alemana, como era el concepto de Weltliteratur de Goethe en sus conversaciones con Eckermann. Es decir, algo minúsculo, una auténtica miniatura verbal, como fue el concepto de Weltliteratur, fue propulsado, promovido por determinados comparatistas, sobre todo del ámbito alemán y más en líneas generales del ámbito anglosajón, para elaborar algo así como una literatura universal alemana. Es decir, es como, insisto, un mapa mundi de Sotrondio, un mapa mundi del barrio del Calvario en Vigo, ¿no? Es decir, un mapa mundi de Blimea, por ejemplo, podríamos decir. Pues esto, el concepto de Weltliteratur, que en las conversaciones con Eckermann, este interlocutor del último Goethe, se inventa, es algo así como una literatura universal alemana, o una literatura universal en alemán, donde naturalmente la literatura universal no se reduce a Alemania, pero se interpreta exclusivamente o absolutamente en clave germánica. Estas son las globalizaciones fracasadas, porque naturalmente Alemania nunca desarrolló ni una globalización, aunque el nazismo lo pretendió, el tercer imperio nazi, el tercer imperio, nazi, el tercer imperio alemán, sí pretendió una globalización que no sobrevivió más de una década y en una década le bastó para provocar una hecatombe mundial de dimensiones verdaderamente incompatibles con el género humano, verdaderamente incompatibles con el género humano.
Ha habido otros intentos de globalización, como es, por ejemplo, la globalización de los ideales de la Revolución Francesa a través del Código Napoleónico, que tuvo una duración larga en el tiempo, pero no una consolidación geográfica en los términos políticos de la Revolución Francesa. Es decir, que ejerció una poderosísima influencia tanto en el comercio como en el derecho civil, derecho mercantil y derecho civil, pero de alguna manera no consiguió, digamos, perpetuarse en lo que fueron las exigencias políticas o ideológicas de una revolución como la francesa, que naturalmente pues no pudo globalizar sus pretensiones de instaurar un nuevo calendario, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que ha habido a lo largo de la historia muchos intentos de globalización que han fracasado. El caso de la revolución bolchevique en Rusia primero, en la Unión Soviética después, se limita stalinistamente, en tanto que si los imperativos del marxismo eran la globalización del proletariado, la globalización del movimiento revolucionario del proletariado como un movimiento absoluto, totalitario, planetario, es decir, una auténtica internacional socialista o marxista, el caso es que los límites de la internacional marxista concluyen con Stalin y se limitan a los límites de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con grandes enfrentamientos internos en cuanto a las opciones que hay que prevalecer. Quiero decir que la globalización de la revolución bolchevique conoce los límites estalinistas de la política y del Estado, que fue, si queremos hablar en términos imperiales, la Unión Soviética, que no llega ni a cumplir 100 años, es decir, apenas dura unas 8 décadas como mucho, como mucho. Es decir, ha habido muchas globalizaciones fracasadas, pero actualmente no vivimos el fracaso de la globalización que se impone en clave económica, se impone en clave mercantil, y que concita la alianza, la colaboración, la complicidad, la estructura, infraestructura y superestructura de muchos otros términos y elementos que coadyuvan al desarrollo de este movimiento global que es en el que actualmente nos encontramos, es decir, este movimiento de globalización que cuenta con numerosos agentes, numerosos factores, numerosos actores que la publicitan, la promueven y la difunden por encima incluso a veces de determinados criterios racionales, pero que resultan irrelevantes porque lo que verdaderamente importa son los hechos, no si estos hechos son racionales o irracionales. Esto ya es una cuestión de segundas consecuencias. Que puedan ser determinantes o no estas segundas consecuencias, indudablemente, pero ya entramos en el proceso del cuán largo me lo fiáis. Esto ya es una cuestión que tendrán que soportar pues generaciones sucesivas, generaciones siguientes. Hay generaciones que ponen en marcha determinados mecanismos históricos y otras generaciones, las que vienen más adelante, son las que pagan las consecuencias o las que disfrutan de los beneficios, de manera con frecuencia irregular, según el bando en el que uno pues crezca, viva, sobreviva, se reproduzca o básicamente sobreviva. Es decir, que digamos, las crisis y los conflictos cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Básicamente los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. No siempre el que paga un error es quien ha cometido el error. Hay generaciones que cometen errores y quien paga los platos rotos de esos errores cometidos son generaciones siguientes, generaciones sucesivas. Tengas en cuenta que, por ejemplo, los boomers es un movimiento generacional, es un grupo generacional muy poderoso, que ha desplegado numerosos hechos y que ha llevado a cabo numerosos hechos cuyas consecuencias, cuyos platos rotos en muchos aspectos pagan los llamados milenaristas, es decir, otro movimiento generacional muy representativo que sufre las consecuencias de muchos hechos llevados a cabo por la generación de los boomers y que naturalmente pues, los propios boomers ya contemplan desde la barrera y sin verse sustancialmente, a veces en absoluto, afectados por esas consecuencias muy traumáticas en muchos aspectos, sobre todo consecuencias económicas que otras generaciones pagan. Prodi
insisto en sus observaciones finales, que para mí tienen el rango y el estatuto de auténticas conclusiones enormemente importantes, conclusiones que no podemos eludir de ninguna manera. Hace una confesión muy modesta, propia de gentes de su generación. Dice lo siguiente, vale la pena tenerlo en cuenta. Dice: mi camino se detiene a principios del siglo XIX. Se pierde entre las brumas y explosiones del periodo revolucionario napoleónico, porque como historiador de la Edad Moderna, no de la Edad Contemporánea, de la Edad Moderna, ahí terminan mis escasos conocimientos. En primer lugar, sus conocimientos no son escasos, son muy potentes, son conocimientos de una grandísima envergadura, son conocimientos de una persona ante la que hay que quitarse el sombrero abiertamente. Desde luego hay que reconocerle a Paolo Prodi unos conocimientos de una altura y de una profundidad y de una anchura, de una extensión que son muy superiores a los conocimientos de los que puede disponer cualquier otro miembro de su generación e infinitamente superiores a los conocimientos que pueden manejar miembros de generaciones subsiguientes y posteriores. Por lo tanto, vaya desde luego este reconocimiento por mi parte a los conocimientos de este señor. Y prosigue la cita: pese a ello, tengo la firme convicción de que en relación con mi tema de estudio, en estos años ya se han puesto los cimientos de la sociedad de los 2 siglos posteriores. Sí, es cierto, en los siglos de la Edad Moderna, siglos XV, XVI y XVII, se han puesto los cimientos de la sociedad de los siglos posteriores, de la Edad Contemporánea, del XVIII y del XIX. Y solo ahora, añade, en nuestra época, empiezan a resquebrajarse con la crisis de las iglesias y del Estado moderno. Yo incluso más que crisis de las iglesias, hablaría de la lisis de las iglesias y la lisis del Estado moderno. Es decir, la destrucción de las iglesias y la destrucción del Estado moderno. Sobre todo esta última destrucción, la lisis del Estado moderno, la destrucción del Estado moderno, es el tema que he desarrollado en mi libro Ensayos sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Ahí está desarrollada básicamente esta tesis, que no mantiene ninguna disonancia, francamente, con las conclusiones de este libro de Prodi, aunque yo escribí el mío antes de leer el de Prodi, en realidad. Pero vamos, están siendo accidentalmente diferentes, están sustancialmente en consonancia. Hay que advertir también que los cimientos de la sociedad de los siglos posteriores, a los que apela literalmente, según acabo de leer Prodi, los puso un Estado como España, en un desarrollo imperial, que naturalmente puede discutirse en antecedentes y consecuentes, pero los puso España. Cuando Inglaterra entra en escena, se encuentra con todo el trabajo hecho. En realidad, Inglaterra hizo mucho del trabajo sucio de la historia, para verter además esa suciedad, blanqueando su propia historia, sobre otros países, entre ellos España, pero no solamente España, muchos otros países también. Pero digamos que cuando Inglaterra entra en escena, cuando Francia entra en el escenario de la historia, el trabajo duro, el trabajo crudo, para bien y para mal, ya se había hecho. Ellos hacen otro tipo de trabajo, y si no, que se lo pregunten a las cariátides separadas, algunas que están en Grecia y otras que están en Inglaterra, cómo llegan a Inglaterra las cariátides que deberían estar con sus hermanas griegas, con sus hermanas helenas. Pues de la misma manera que llegan a París los tesoros del faraón. Es decir, el mismo Napoleón que establece el Código Napoleónico en 1804 saquea Egipto por la misma época, o en años anteriores, ¿no? Es decir que, en fin, cuando hablamos del hurto y la historia de la gestión del hurto en la historia del comercio, pues tenemos que hablar sobre todo de Inglaterra y de Francia, que llevan a cabo, como potencias y como estados y como supuestos imperios, el hurto de geografías que de ninguna manera puede justificarse que todavía hoy se mantenga ese hurto y ese robo. Es decir, esperamos en Europa la restauración de la Acrópolis ateniense, cuyos restos están en Londres y en París. Como se espera también en Egipto y en el Cairo la restauración de una serie de obras de arte que sin ninguna razón política actual que pueda sostenerse, están esos restos arqueológicos, esas obras de arte, en Inglaterra y en Francia, entre otros destinos, pero estos son los más marcados y sobresalientes.
Por lo tanto, insisto que, claro, Prodi a veces se queda corto, porque si hablamos de hurto y si hablamos de violación de las leyes del mercado, tenemos que hablar de este tipo de hechos que en el seno de Europa se preservan todavía, legitimando hurtos históricos que son absolutamente incompatibles con el racionalismo humano contemporáneo y que pueden de facto resolverse de facto y de jure. Prosigue Prodi haciendo una serie de observaciones que nos parecen fundamentales y que son las siguientes. No cabe duda de que en los 2 últimos siglos el mercado ha experimentado un desarrollo explosivo, debido en buena medida al gran desarrollo científico y tecnológico alcanzado con la revolución, la producción y los transportes y las comunicaciones, todo lo cual ha llevado al dominio occidental del mundo entero y a la transformación del material del planeta. Claro, evidentemente aquí nos encontramos con unos hechos en los que la filosofía y la ideología son entes o referentes que ni están ni se les espera de ninguna manera. Porque claro, lo que realmente importa aquí es el desarrollo explosivo que han tenido desarrollos a su vez científicos y tecnológicos que se alcanzan con revoluciones productivas de transportes y de comunicaciones. Pero claro, ¿dónde están esas otras entidades? ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde están esas otras dimensiones? Pues no están en ninguna parte porque, insisto, ni están ni se las espera para explicar estos asuntos ni estas cuestiones. Claro, se lleva a cabo efectivamente 2 aspectos importantes. El monopolio del planeta a cargo de Occidente y la transformación y absoluta manipulación de todos los contenidos y recursos materiales del propio planeta. Pero claro, esto, insisto, es algo que se desarrolla científicamente y técnicamente, y no de otro modo y desde ninguna otra expectativa o posibilidad. Pero claro, hay una serie de paradojas que va señalando el propio Prodi, y es que esto, por un lado, nos da lugar a una serie de ventajas muy importantes, y por el otro lado nos da lugar a una serie de decepciones también muy importantes, de decepciones y de limitaciones. Naturalmente, siempre es mejor ponerse de la puerta para afuera para recoger cualquier cosa y cerrarla, que no mantener, digamos, una actitud, en fin, obstinada o inexplicable ante esta serie de hechos o serie de circunstancias. Lo cierto es que durante la edad moderna y sobre todo durante la edad contemporánea, el Estado-nación, los estados ya configurados como naciones imperiales incluso, porque aquí se da la combinación de los 3 elementos, el Estado, la nación y el imperio, funcionaron siempre como entidades que eran las cápsulas dominantes del mercado. Por eso digo que cuando hoy, en el siglo XXI, el mercado desarrolla unas pretensiones de globalización que implican el dominio de los estados e incluso, si es necesario, la disolución de los estados, la destrucción de los estados y la vuelta a sociedades neofeudales, neomedievales, casi diríamos, donde el mercado y las leyes del comercio, las leyes del dinero, controlan el derecho civil, controlan desde el derecho mercantil, un derecho mercantil hecho a la carta de las empresas, hecho a la carta de la República del dinero, hecho a la carta de los amigos del comercio, que se polarizan más hacia el vendedor que hacia el consumidor, pero no exclusivamente, desde luego, no exclusivamente. Claro, este tipo de estados-nación en los que se ha encapsulado durante siglos el mercado, sus libertades y sus leyes, hoy día se encuentra en plena decadencia, porque el pulso lo gana ya el mercado, el pulso lo gana ya completamente el mercado. El mercado está por encima del Estado y se lo ha comido, al contrario de lo que ocurría en la edad contemporánea, donde el Estado estaba por encima del comercio y lo tenía completamente subyugado, lo tenía completamente sometido. Esta situación ha cambiado completamente, pero es que no ha cambiado de cualquier manera, ha cambiado en términos globales. Los estados hoy día son esclavos del comercio. La deuda de los estados, que es galopante, está en manos de los amigos del comercio, pero de los altos amigos del comercio, en definitiva. Claro, Prodi habla de un aumento de la centralidad del Estado en el sistema económico global, hasta la Primera Guerra Mundial, o hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento
Es decir, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el Estado ha ido perdiendo fuelle. El Estado se ha ido hipotecando ¿en manos de quién? En manos de los amigos del comercio. Cito, el Estado tendió a adquirir progresivamente dimensiones imperiales. Hablamos de la edad contemporánea, el siglo XIX. La conquista de todo el planeta que quedaba sin colonizar fue el desarrollo más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, lo poco ya que quedaba sin depredar, sin colonizar, lo ultiman potencias sobre todo como Francia e Inglaterra. Poco menos Alemania e Italia. Alemania e Italia no tiene apenas que depredar salvo territorios europeos, sobre todo el caso de la Alemania nazi, que empieza a gestarse ya desde finales del siglo XIX y que acaba cuajando en las ideologías posteriores a la Primera Guerra Mundial. Pero vamos, los estados-nación que en la época aparecieron en la escena internacional, dice, como Alemania e Italia. Dedica Prodi algunas palabras a Lenin, que son bastante tópicas, por cierto. Es decir, del marxismo ya se ha dicho todo, prácticamente se ha dicho todo, y sobre todo se ha repetido casi siempre lo mismo. Dice Prodi, Lenin y la Revolución Rusa representan históricamente la derrota definitiva de la internacional del dinero. Ciertamente, no asistimos a una victoria del internacionalismo proletario sobre el internacionalismo capitalista, sino a la asimilación del primero dentro de un estatalismo que encontrará su forma definitiva con Stalin. Esto ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Aquí no hemos avanzado más. Es decir, es una de las globalizaciones fracasadas. La internacional marxista de Lenin, la internacionalidad del proletariado, tiene sus límites precisamente con uno de los máximos exponentes del marxismo sui generis, que es Stalin. Claro, otra de las globalizaciones que fracasan son también las que remiten a las globalizaciones de la Iglesia. Primero se produce un cisma en el Renacimiento entre el catolicismo y el protestantismo. Después, paulatinamente, la Iglesia católica se ha ido protestantizando progresivamente, porque incluso en los periodos de las guerras mundiales, claro, hablamos de que el proletariado se divide por países en lugar de internacionalizarse por ideología. Lo mismo le ocurrió al catolicismo. Los católicos de Alemania también se enfrentan a los católicos de Francia, o a los católicos del mundo anglosajón, que también los hay. Por lo tanto, quiero decir, no solamente fracasa la internacionalización de la ideología marxista, sino que también fracasa la internacionalización o la globalización de la fe cristiana. Entonces, los cristianos se enfrentan entre sí, pero es que también incluso los católicos se enfrentan entre sí, porque las iglesias católicas de cada estado o nación supusieron un enfrentamiento entre sí a pesar del Vaticano y a pesar de la condena del Papa Benedicto XV. Cito a Prodi, no me dejará mentir. Se ha dicho que el gran perdedor del siglo XIX fue el universalismo ilustrado, la globalización ilustrada. Sí, la globalización ilustrada que no pasó de Europa, pero bueno. Pero también puede decirse que lo fue cualquier planteamiento universalista residual, incluido el magisterio de la Iglesia Católica, que revela toda su impotencia en la conocida condena de la guerra de Benedicto XV, un intento extremo de defender una visión supranacional que, sin embargo, tiene que ajustarse a la nacionalización de las iglesias y los episcopados que bendicen a cada uno de los ejércitos en la batalla. Quiero decir que el propio catolicismo, que postula su, valga la redundancia, universalismo, porque católico es universal, resulta que queda ya fragmentado en los tiempos de Benedicto XV, porque cada iglesia de cada nación que, siendo católica, se particulariza nacionalmente, es decir, se nacionaliza, bendice los ejércitos específicos que entre católicos combaten entre sí, bajo la nomenclatura de diferentes estados. Por lo tanto, esta protestantización del catolicismo ya es muy antigua, por así decirlo. Es decir, y es otra globalización fracasada también. Es decir, es que la historia de las globalizaciones fracasadas dice mucho a lo largo del éxito de las globalizaciones triunfantes, evidentemente. Con la fundación de la Sociedad de Naciones y de los demás organismos financieros internacionales se introducen también importantes transformaciones. Y de nuevo cito a Prodi. Los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y la creación del Fondo Monetario Internacional nacieron en la tormenta de la Segunda Guerra Mundial
y mantuvieron su función durante décadas a lo largo de la Guerra Fría en un mundo dividido en dos superpotencias. Su recreación cotidiana en nuestros días exige una recomposición del sistema de poder mundial, si no se considera como una expresión puramente retórica. Claro, es que se trata de una expresión puramente retórica. ¿Dónde está el funcionamiento de esta globalización? Antes de la Primera Guerra Mundial y tal vez durante la Segunda Guerra Mundial incluida, se considera que, es frase de Prodi, la guerra es el tribunal de la historia. Es decir, en frase mía o de cualquier otra persona, es decir, se considera que la guerra es la solución de todos los problemas. Cuando hay problemas relativamente insolubles, la guerra los resolverá. La guerra provocará un enfrentamiento, naturalmente bélico, más allá del dinero, más allá de la política, la guerra como una prolongación de la política, pero es que la guerra también es una prolongación de la economía. La guerra también es una prolongación de la literatura, porque la literatura comparada no triunfa después de la Segunda Guerra Mundial, según los modelos norteamericanos, si Estados Unidos no hubiera ganado la guerra. Es decir, la literatura comparada deja de seguir un modelo francés, para seguir un modelo norteamericano. Y eso se debe al éxito de Eisenhower, no al éxito de Waldesperger, ni al de otros comparatistas belgas o franceses de la escuela de Waldesperger. Quiero decir, el éxito de la guerra mundial en manos de los Estados Unidos es lo que garantiza, lo que tiene, digamos, razones para hacer triunfar al modelo de Warren y Berbeck, no otra cosa. Por lo tanto, naturalmente que la política y la teoría de la literatura es una consecuencia de la guerra en muchísimos aspectos, nos guste o no nos guste. El hecho de que las investigaciones físicas y químicas que se hacen en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial pues hayan tenido las patentes de los Estados Unidos, se debe a que Alemania pierde la guerra. El hecho de que los modelos literarios alemanes no hayan tenido prosperidad se debe a que Alemania pierde la guerra. Y el hecho de que, insisto, el modelo de la interpretación literaria, historiográfico, positivista y afrancesado muera con la Segunda Guerra Mundial y resulte reemplazado por el modelo estadounidense de Belloc y Warren, pues se debe también a Eisenhower y no precisamente a los investigadores de la literatura. Es decir, que las investigaciones literarias deben su éxito a triunfos bélicos, a triunfos políticos, y no tanto a logros específicamente literarios, sobre todo en la edad contemporánea. Es decir, cuando históricamente la guerra se convierte en el tribunal de la historia, cuando la guerra se convierte en la solución, en el verdugo, que resuelve desde determinados puntos de vista, naturalmente, todos los problemas, porque desde otros puntos de vista los complica de forma extrema y dramática, pues cuando la guerra es el sujeto de la historia, cuando la guerra es el motor de la historia, algo que no todo el mundo se atreve a reconocer, cuando la guerra es el motor de la historia, pues naturalmente la historia tiene como consecuencia el triunfo siempre de una ilegalidad. Y esto es así y difícilmente podemos engañarnos o podemos equivocarnos con otro tipo de cuestiones. Cito a Prodi. La ideología de 1914, la cultura de la guerra como tribunal de la historia, de ahí la frase que menciono, no es un hecho temporal, sino el crisol ardiente en el que los principios seculares de la economía nacional y del Estado hegeliano se funden en una mezcla explosiva. Claro, esos son los peligros del idealismo alemán. Se abrió el camino al totalitarismo, al comunismo de Estado y al nazismo como una nueva unificación de poder sagrado, político y territorial y también económico. Quienes entonces proclamaban el ocaso de Occidente tenían razón, aunque en la historia los amaneceres y los atardeceres sean siempre distintos de lo que los intelectuales imaginan. Bueno, en la historia, en la realidad y en todas partes, las cosas son siempre muy diferentes a cómo las cuentan los intelectuales. Esto es así. El gran problema de la gente es creer en los intelectuales y en los gurús, que eso, en fin,
Las ciencias transitan por caminos que los intelectuales desconocen. Siempre ha ocurrido así. Los intelectuales, de hecho, son colaboracionistas del poder, no críticos con él, y son las personas que tipifican la ignorancia más sobresaliente de cada época. Los científicos suelen ser gentes que permanecen muy eclipsadas, ocultas, por la verborrea de los intelectuales, pero los intelectuales suelen ser quienes mejor explicitan, objetivan y codifican la ignorancia característica de cada época. La palabra intelectual es más que un elogio, un auténtico vituperio. Es decir, claro, calificar a alguien de intelectual es, a mi juicio, lo peor que se puede decir de esa persona, pero eso conforme a mi código de interpretación semántica de determinadas palabras, a juzgar por los hechos a los que éstas dan lugar. La globalización, insisto, del marxismo es otra globalización frustrada. La globalización del nazismo es otra globalización frustrada. Y la globalización de la democracia, a mi juicio, puede ser también otra globalización frustrada en nombre de un código económico y financiero que, para preservarse por encima de la democracia, la sacrifica junto al Estado con objeto de sobrevivir exclusivamente en términos económicos. Es decir, la República Internacional del Comercio, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sacrifica la supervivencia de la democracia y la supervivencia del Estado simplemente para hacer caja, simplemente para hacer dinero, a costa naturalmente de las libertades del derecho civil y de la prosperidad de un derecho mercantil que está hecho a la medida y al patronaje de las exigencias de los mercados. ¿De quién en particular? De nadie en particular, sino simplemente de los beneficios que se puedan obtener puntualmente en el día a día, no hay nada más. Hace Prodi una serie de observaciones interesantes y reveladoras sobre los judíos. Dice Prodi, cito, «El pueblo judío de la diáspora podía sobrevivir en Occidente mientras siguiera existiendo un atisbo de multipartidismo entre el Estado, el mercado y las iglesias. Podían ser excluidos de ciertas funciones, de la plena ciudadanía, segregados en guetos, pero podían mantener su propia identidad colectiva local e internacional. Pero, fíjense lo que dice aquí Prodi, no obstante, a partir de mediados del siglo XIX, el estado de mercado cerrado es el que propugna Fichte en el seno y supremacía del idealismo alemán. El estado de mercado cerrado será el germen del nazismo, en muchos aspectos, de la economía nazi. El estado de mercado cerrado, prosigue Prodi, empieza a hacer desaparecer a los judíos de todos los espacios, todos los intersticios, y la única posibilidad que se contempla es la asimilación. Claro, la asimilación a través del Holocausto, a través de situaciones terribles y violentísimas, ¿no? Y, último la cita, la República Internacional del Dinero comienza a vivirse en la conciencia de la nación, en la alta cultura y en la opinión pública, como una plutarquía, ¿no? Se ve a los judíos cada vez más como partidarios de las ideas capitalistas y revolucionarias internacionalistas. Trotsky era judío. Y, por tanto, en cualquier caso, como los enemigos fundamentales de la solución estatal imperialista, que implica una identidad única de formas de convivencia. Sea como sea, podemos encontrar personas que se adhieren a todas las ideologías y que se contraponen a todas las ideologías, sean de una procedencia o sean de otra, sean judíos, no sean judíos. Este parágrafo, esta cita de Prodi es reveladora de las ideas de Prodi e ilumina ciertos aspectos en la comprensión de la historia hacia desenlaces totalitarios, como han sido los bien conocidos, trágicamente conocidos en el siglo XX. El progreso de la ciencia y el progreso general de la modernidad han socavado la cohesión, la unión, la unidad, la globalidad de determinadas sociedades antiguas. Y aquí, no sé por qué razón, realmente no sé por qué razón, Prodi se detiene en la obra de Durkheim. Y no sé por qué razón, en la obra de este tardorromántico, que es un puente en cierta manera hacia Heidegger también en algunos aspectos, ¿no? Dice Prodi de Durkheim que poseía la inteligencia de los modernos sin compartir su desesperanza. Bueno, estas son frases que podría escribir Joseph Steiner, pero son impropias de Prodi, me parece.
en definitiva. Las tragedias del siglo pasado, dice Prodi, han demostrado el fracaso de las predicciones de Durkheim. Bueno, pero las predicciones de Durkheim y las predicciones de todos los gurús, quiero decir que es que volvemos a lo de antes, es que no podemos tomarnos en serio a los intelectuales a menos que seamos unos ignorantes. Es decir, cuando alguien se toma en serio a un intelectual es porque no tiene formación, es porque no tiene conocimientos científicos. La ciencia desmiente a intelectuales, a filósofos, a religiosos, a hombres de iglesia, a hombres de letras con frecuencia y por supuesto a ideólogos y gurús de todo tipo. El alma colectiva, dice Prodi, utilizando unos términos teológicos que son impropios en este libro hasta estas páginas últimas, el alma colectiva no se buscó en la recuperación de una sociedad corporativizada, sino en el totalitarismo, las guerras y los exterminios. Es decir, el intento de una globalización además monista, totalmente unanimista, donde las grandes colectividades humanas funcionaban como un único individuo, bajo una sola voluntad. Esta observación no puede ignorarse al valorar el Holocausto como respuesta a los regímenes totalitarios, de los regímenes totalitarios, ante el peligro de la resistencia a la homologación identitaria exigida por el Estado-nación. Bueno, aquí hay mucha retórica para decir simplemente que lo que se pretende es el exterminio del otro, es decir, la destrucción del que es diferente a nosotros, simplemente por considerarlo culpable, injustamente culpable, de problemas propios. Claro, este es un procedimiento que postula la destrucción de cualquier adversario porque simplemente no nos da la razón, no se identifica con nosotros o nosotros no nos identificamos con él. El empeño fascista y nazi consistió en resolver la crisis estableciendo un nuevo monismo en el que todo fue absorbido por el Estado, el poder religioso, el poder político y el poder económico. Sí, pero ¿no ocurre algo semejante hoy con la democracia? La democracia no quiere absorber todo el poder ideológico, político, económico y religioso. No estamos hoy día bajo los efectos de un nuevo totalitarismo que no se manifiesta claramente, pero que sí se manifiesta desde el punto de vista de hechos y desenlaces consumados. La democracia global no supone un disolvente de medios que de alguna manera permiten discriminar y separar todos esos poderes. No vivimos hoy día bajo los efectos de un monismo ideológico fuera del cual no se puede desarrollar un pensamiento diferente o alternativo. Parece que todos tenemos que pensar del mismo modo y a la vez, y que si nos mostramos disidentes respecto a este catecismo ideológico, teológico, político, somos malos, incumplimos moralmente una forma de vida que se nos exige satisfacer y atender en nombre de unos ideales morales, de una supremacía moral que si no cumplimos nos convierte en malas personas. Es decir, hemos luchado durante muchos años, los antepasados nuestros y nosotros también, por emanciparnos de un poder religioso que resultaba inquisitivo y opresor. Y parece ser que ese poder religioso se ha transformado en un poder laico, secular, ideológico, político, que no resulta menos inquisitivo y menos opresor. Entonces, la lucha por la libertad no puede terminar en el reemplazo de un poder por otro que resulte igualmente inquisitivo. Es decir, la libertad no puede fundamentarse en un miedo a no respetar las diferencias que nos unen o que nos separan, que nos aproximan o que nos disuaden a convivir con otras personas. Es decir, la solución no pasa por suprimir a quienes no piensan como nosotros para imponer una globalización monista y uniforme, porque entonces por el camino de la democracia desembocamos en el mismo océano siniestro que los totalitarismos proporcionaban a principios del siglo XX, con lo cual no sé hasta qué punto estos son los mejores caminos por los que se puede transitar. Advierte Prodi, en Estados Unidos, palabras mayores, en Estados Unidos la democracia política se combina con el mercado, con la democracia de los consumidores e inventa con la legislación antimonopolio y luego con el nuevo tratado el último gran pacto entre la República Internacional del Dinero y un Estado moderno aún abierto, abierto entre comillas, porque las sociedades abiertas cada vez resultan más cerradas como el Estado que propugnaba Fichte.
El que no piense como yo debe quedar desterrado de la República. Claro, esto es muy inquietante. Y luego Prodi advierte una frase que a mí me parece extraordinariamente idealista, advierte con una frase que los estados totalitarios se derrotan no tanto por los aliados democráticos como por el mercado, la cultura y la historia de un pluralismo de poder que fue el alma de Occidente. Yo no sé cuál es el alma de Occidente. Cuando se habla de las almas de Occidente, cuando se habla de las almas del pueblo, del espíritu del pueblo, es como invocar fantasmas como el Volksgeist. Este tipo de metáforas son muy inquietantes, muy románticas, muy porrománticas y matrices de peligros históricos visibles y fácilmente reconocibles. Yo no sé si la Segunda Guerra Mundial la ganaron los demócratas o la ganó la República Internacional del Dinero. Lo que sí sé es que las guerras no se producen sin dinero y la República Internacional del Dinero ve en las guerras grandes beneficios. Sin dinero no hay guerras, sin dinero puede haber peleas, puede haber grescas, puede haber enfados, enfrentamientos, etcétera, etcétera, y movimientos colectivos. Pero una guerra son palabras mayores y naturalmente las guerras tienen que estar subvencionadas económicamente porque si no, no se pueden sostener, no se pueden mantener durante mucho tiempo. Entonces, estos términos son muy ideales, porque otorgar la victoria sobre los totalitarismos al comercio es ceder a los amigos del comercio el éxito de la democracia, es presentar al comercio como una virtud de la democracia, y no sabemos hasta qué punto el comercio, que ha existido siempre sin democracia, puede exhibirse hoy como una de las virtudes de la democracia o no. Yo al menos no lo sé, no tengo tan claro que el comercio sea una de las virtudes de la democracia, y menos una de las virtudes de la democracia actual. Yo creo que el comercio es una realidad de la globalización actual y que probablemente prescindirá de la democracia cuando la democracia al comercio le resulte menos rentable de lo que le pueden ser rentables los totalitarismos, cualesquiera de los totalitarismos. Es decir, los amigos del comercio no tienen ideología, tienen intereses comerciales. Del mismo modo que los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres y la ideología es la forma de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva. Eso es la ideología. Cultivar la ideología es cultivar formas diversas, géneros diversos de organizar la ignorancia colectiva. El contenido de la ideología es básicamente la ignorancia y la emoción. Y gestionar emocionalmente la ignorancia colectiva es lo que ha de saber cualquier diseñador de ideologías y cualquier organizador o promotor de ideologías. Hay que saber llegar a las emociones de las masas, que naturalmente se cultivan en tanto que se preserva la ignorancia de esas mismas masas. Si fueran conscientes de lo ignorantes que son, dejarían de ser ignorantes y dejarían de moverse, sobre todo por emociones, para moverse por ideas. Naturalmente también se pueden manipular las ideas de la gente con la misma facilidad con la que se manipulan las emociones, pero de otro modo. La manipulación de ideas exige estrategias diferentes a la manipulación de emociones. Las manipulaciones de emociones no tienen obstáculos, digamos, conceptuales o científicos, simplemente tienen obstáculos emocionales que se pueden además neutralizar muy fácilmente, pero muy fácilmente. Y termina Prodi este pasaje con una observación al suicidio tomado de la obra de Durkheim que realmente no acabo de entender. No acabo de entender cuál es su pertinencia aquí. No acabo de entender esa pertinencia. Simplemente para desautorizar o para desacreditar las tesis que Durkheim, o Durkheim, como se quiera pronunciar a la inglesa o la alemana, tiene sobre el suicidio, ¿no? Y para sacarles de dudas a ustedes y no mediatizar la interpretación, se lo voy a leer, y cada uno sacará su propia consecuencia, pero a mí me parece que este pasaje está fuera de contexto. Lo que es posible añadir acerca de nuestra situación actual es que el suicidio ya no se observa como un fenómeno individual, como un porcentaje marginal de individuos que han perdido la relación entre la identidad del yo y la identidad del nosotros, dentro de sociedades bien definidas, sino que se manifiesta en la disminución de la voluntad de supervivencia de grupos humanos enteros. Es decir, hablar del suicidio como la disminución de voluntad de supervivencia de grupos humanos enteros equivale a hablar del suicidio de sociedades completas. ¿Piensa Prodi en la extinción demográfica de Europa cuando hablan estos términos?
Exactamente qué piensa Prodi cuando habla así. Claro, el concepto de suicidio que maneja la psiquiatría puede ser diferente al concepto de suicidio que en este contexto se maneja desde criterios sociológicos o políticos. Pero advierte Prodi que las reflexiones de Durkheim partieron de la constatación de que los suicidios se habían quintuplicado en toda Europa en la segunda mitad del siglo XIX, al resquebrajarse las antiguas identidades colectivas, y se convirtieron en una verdadera patología social. Pero también hoy el suicidio es una tremenda pandemia, es una tremenda patología social. Entonces, Durkheim considera que la disolución de los grupos de pertenencia, de grupos de gran magnetismo gregario, pues han hecho que el ser humano, anómico, huérfano de posibilidades asociativas, optar por el suicidio, porque al no ser capaz de integrarse en ningún grupo, el ser humano se aísla y se suicida. Bien, hoy día en una sociedad terriblemente gregaria, terriblemente organizada por grupos, porque la democracia básicamente es la organización de la sociedad en grupos definidos ideológicamente. Eso es una de las grandes aportaciones de la democracia, una extraordinaria capacidad para organizar a la gente en grupos que cada uno responden a ideologías específicas, los que creen en esto, los que creen en lo otro, los que creen en lo de más allá, los que creen en una idea de lengua, en una idea de nación, en una idea de animal, en una idea de consumo, en una idea de economía, en una idea de cambio climático. Es decir, la gente se organiza por grupos según sus creencias, cada uno tiene sus creencias, todas ellas legítimas, unas en conflicto con otras más intensamente que las demás, y esto permite, digamos, controlar, organizar, administrar, gestionar las libertades humanas subordinándolas a las creencias humanas, y todas ellas en un teclado sociológico y psicológico. Digamos que el teclista, el pianista, el que organiza emocionalmente las ideologías, lo hace pues en diferentes tonalidades, en diferentes grupos, en diferentes escalas, etcétera, etcétera. Y distingue una tónica, una dominante, una subdominante, etcétera, como en música, exactamente igual. De tal manera que unos grupos se activan frente a otros en un determinado momento y a partir de determinados estímulos, pues ahora, antes no se comía carne por temor a Dios, hoy no se come carne por respeto a la naturaleza. Los códigos han cambiado, pero la tendencia a evitar el consumo de carne, por ejemplo, se puede activar bajo la creencia religiosa, y cuando la creencia religiosa deja de ser efectiva ante un número notable de la población, pues se activa otro tipo de creencia para hacerla efectiva igualmente. Es decir, pero hay que evitar que la gente consuma mucha carne porque así queda más para los que las consumen. Esa es una tesis. Hay la tesis contraria. Entonces, claro, insisto, antes se decía tales y tales días no se puede consumir carne porque se ofende a Dios o se incurre en un pecado religioso. Hoy día se ofende a la naturaleza y se incurre en otro tipo de pecados. Entonces, bueno, son formas de manipular, de orientar, de organizar, llámenlo como quieran, las emociones colectivas, por supuesto, y de alterar los grupos de pertenencia. Ahora bien, el desenlace de todo esto, tesis de Durkheim mediante o no, es en definitiva el aislamiento del ser humano y su reorganización en grupos que están determinados por ideologías. La globalización, naturalmente, marca su éxito y mide su éxito en tanto que estos grupos humanos se puedan organizar y se puedan administrar hábilmente dentro de varios códigos. No se maneja un solo código, sino múltiples. Hemos pasado del absolutismo ideológico al absoluto relativismo ideológico, y esa es la esencia de la posmodernidad en la que ahora vivimos y la esencia de una globalización que, frente a otras que históricamente han fracasado, triunfa viento en popa hacia probablemente la disolución del Estado moderno y la instauración de una república internacional del dinero, en términos de Prodi, o el gobierno de los amigos del comercio, en el cual participan, en la medida que corresponde a cada uno, tanto el último consumidor o el más pobre de los consumidores como el más y mejor hacendado de los accionistas internacionales. En la República Internacional del Dinero estamos todos aquellos que compramos, gastamos, vendemos y consumimos. No es algo exclusivo de unos solos. Continuaremos.